Hebreos capítulo 9, los versículos 15 al 28, dice así la bendita palabra del Señor. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Qué difícil debe ser para aquellos que se presentan en un púlpito queriendo dar un mensaje que no ofenda a nadie, que agrade a todos, que nadie se sienta acusado o confrontado, abrir la Biblia, si es que la abren, y encontrarse con el mensaje reiterado, como lo hace nuestro texto, que habla de pecado, de muerte, de culpa, de la necesidad del derramamiento de sangre para perdón ante un juicio que vendrá. En tiempos donde la psicología y no la palabra de Dios es la que direcciona los asuntos del alma humana, y donde la terapia y la autoaceptación es el camino para lidiar con el problema de la conciencia que acusa, el mensaje de la palabra de Dios en cuanto a la condición humana de pecado es altamente ofensivo al orgullo del hombre. Y aún más ofensivo es la proclamación que se hace en el Evangelio de que estando todos los hombres sin excepción en ese estado de pecado, nada pueden hacer por sí mismos para salir de él. La paga del pecado es muerte. Estando todos los hombres destituidos de la gloria de Dios, y con la advertencia dada a nuestros primeros padres en el Edén: muriendo morirás, llevándose a cabo, el panorama de la raza humana hubiese sido literalmente infernal, a no ser por las benditas palabras de Dios dadas en su sentencia al enemigo de nuestras almas en el Edén: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La promesa de salvación por medio del triunfo de un hijo de mujer, la simiente, y no sin dolor, herido en el calcañar, trajo luz y esperanza en el corazón desolado del hombre que había sido expulsado de la presencia de Dios. Muerte, sangre, perdón. Una ofrenda en sacrificio para expiar el pecado. Una muerte en sustitución para pagar la deuda por el pecado.
Esta es la forma que empezó a ser revelada desde el principio de cómo sería nuestra redención, hasta su pleno cumplimiento con la vida y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Una ofrenda en sacrificio, en sustitución, para llevar los pecados de muchos. El derramamiento de la santa sangre del Hijo de Dios para nuestra redención. Este es el tema que nos ha traído ahora el autor inspirado. La superioridad de la ofrenda que presenta nuestro sumo sacerdote Jesucristo en su obra como mediador a nuestro favor bajo un nuevo y mejor pacto. La superioridad de la ofrenda, su propia sangre. Recordemos lo que ha dicho sobre las continuas ofrendas y sacrificios ofrecidos por los sacerdotes en el tabernáculo terrenal bajo el antiguo pacto. Devuélvete un poco a Hebreos 9, los versículos 9 y 10. Dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. E inmediatamente a continuación contrasta esa sombra y su imperfección con la realidad y el logro pleno de la ofrenda presentada por nuestro mediador. Versículo 11 y 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y a partir de allí el autor, inspirado al presentar su argumento sobre la superioridad de esta ofrenda, su propia sangre, ha traído dos imágenes del antiguo pacto que anunciaban la obra de Cristo en su sacrificio. La primera, el sacrificio que ofrecía el sumo sacerdote en el día de la expiación. Y la segunda, el sacrificio hecho por Moisés para inaugurar el pacto de Sinaí. La muerte de Cristo en la cruz incorpora y cumple el significado de ambos sacrificios, expresa George Guthrie. Y mis amados hermanos, en el sermón anterior nos detuvimos en el primero de ellos, en el primero de estos sacrificios. El sacrificio que ofrecía el sumo sacerdote en el día de la expiación. Ahora, la porción que nos corresponde exponer a continuación se enfoca especialmente en el segundo, la inauguración de un pacto por medio del sacrificio y lo que esto significa para los llamados. Y hermanos, este pacto al que se va a referir aquí nuestro texto, este nuevo pacto, este mejor pacto establecido sobre mejores promesas, como lo vimos en su momento al exponer el capítulo anterior, es el que nos cobija a nosotros, los que hemos creído en Cristo para salvación. Y una consideración sobre el infinito valor de la sangre derramada para su establecimiento es de vital importancia para nuestras almas. Cuando nuevamente venga ante nosotros la realidad de nuestra condición humana, débil, pecadora, faltante, insuficiente. Cuando la tentación toque a nuestra puerta en seducción para destrucción de nuestras almas.
y nosotros requiramos aferrarnos a aquello que es de un valor infinito frente a los pírricos ofrecimientos del pecado. Cuando frente a la cita ineludible con la muerte no haya más de qué asirnos, sino de la esperanza, de la promesa, de la herencia eterna ganada por Cristo por el infinito valor de la ofrenda que ofreció por los suyos, su sangre derramada. Entremos en la exposición de este texto y quiera Dios nos afirmemos con más fuerza en la fe que profesamos ante el infinito valor de la ofrenda ofrecida para nuestra salvación. Versículo 15. Así que, por eso, es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Este versículo 15 hace la transición entre ese aspecto del sacrificio por el que nuestros pecados son perdonados a aquello que nos asegura la recepción de la vida eterna, un nuevo pacto. Repito, el versículo 15 hace la transición entre el aspecto que ya tocamos en el último sermón, el sacrificio por el que nuestros pecados son perdonados, hace la transición con aquello que nos asegura la recepción del resultado ganado por ese sacrificio, la vida eterna. Esto es un nuevo pacto. El texto inicia diciendo, así que, y esto en referencia a lo que tratamos en el sermón anterior, el sacrificio presentado por Cristo como sumo sacerdote en el verdadero lugar santísimo, la presencia de Dios y por su propia sangre. Eso es lo que dice el versículo 11 y 12, y señala que así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Es en virtud de su sacrificio redentor sobre el fundamento de su sangre derramada para expiación, que nuestro Señor Jesucristo realiza su obra de mediador estableciendo un nuevo pacto. Esto es lo que escuchamos en la institución de la Cena del Señor de los mismos labios de nuestro Redentor. Esto es mi sangre del nuevo pacto, como lo registran Marcos y Mateo en sus evangelios, o como lo hace Lucas y el apóstol Pablo. Esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. ¿Qué significa que es un mediador? Mesites es el término griego que aquí se usa y que en la literatura griega hacía referencia a un árbitro entre dos partes en conflicto. También podía ser el garante de un juramento que se había hecho en un acuerdo. Pero en la Biblia, el sentido de mesites es de un intermediario entre Dios y los hombres. En 6 oportunidades aparece el término en el Nuevo Testamento y en todas ellas tiene este significado. Cristo es el intermediario que Dios en su gracia ha establecido para la relación entre Él y el pueblo que ha redimido, y esto por medio de su sacrificio. Primera de Timoteo 2, 5 al 6, un texto muy conocido, pero abrir la Biblia y leerlo una y otra vez es algo que nos llena de gozo. Primera de Timoteo 2, 5 al 6 dice: porque hay un solo Dios
y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. No hay otro que haya sido dado por Dios para reconciliar a los hombres consigo mismo, elevado en su muerte entre el cielo y la tierra, en sacrificio para perdón de pecados. No hay otro, no es la bienaventurada, no son los santos según Roma, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y es por su sacrificio, su sangre derramada, la ofrenda de sí mismo sin mancha en la presencia de Dios y que limpia la conciencia de pecado por el perdón que ofrece a todos los que en Él confían, que establece un nuevo pacto, una relación con Dios bajo una estipulación de la gracia de Él. El versículo 15 continúa diciendo, y leamos desde el principio, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. La muerte de Cristo paga la pena por la condena que la ley estipulaba por quebrantarla. Y con ello asegura que los llamados recibirán la promesa que se ofrece bajo el nuevo pacto que Él establece. ¿Cuál es esa promesa? Vida eterna. Esa es la herencia que nos aguarda. Esa es la herencia eterna. Vida eterna en Cristo Jesús. Aquí mismo en su carta, el autor de Hebreos, finalizando el capítulo 1, donde ha venido hablando de la superioridad del Hijo sobre los ángeles, dice en Hebreos 1:14, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? La palabra de Dios vincula el ser hijos con ser receptores de la herencia. Vamos por favor a Romanos capítulo 8, versículo 15 al 17. Romanos capítulo 8, versículo 15 al 17. El apóstol Pablo a los creyentes en Roma escribe diciendo, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esta es entonces la promesa bajo el nuevo pacto que instituye el Señor Jesucristo en virtud de su sacrificio, que ha ofrecido su sangre para perdón de pecados y que limpia la conciencia y que asegura que ahora como hijos tendremos la herencia. Esta es la promesa del nuevo pacto, hijos, herencia, hijos, herencia. ¿Cuál es la herencia? Prosperidad económica, ¿no? No va a haber problemas en nuestra vida, porque somos cabeza y no cola. Visión y éxito para tu vida. Nuestro hermano Danilo hacía una observación bien profunda
el día del funeral de nuestra hermana Bárbara Inés, la mamá de Joe, pleno partido de fútbol. Colombia estaba jugando y las salas llenas con sus familiares. En ese momento nada importa más. Nada importa. Y hacíamos la reflexión con los familiares que estaban allí acerca de la degradación terrible, cómo se ha profanado el bendito evangelio, ofreciendo lo que las personas en sus necesidades temporales están buscando desesperados cuando tienen una necesidad mayor, eterna, trascendente, al haber cambiado la promesa del evangelio por cosas de este mundo. Con lo que el apóstol Pablo dice que si solamente esperamos en Cristo para este mundo, no somos sino más que dignos de conmiseración. No, hermanos, lo que en virtud de la sangre de Cristo derramada, Dios establece, el Señor Jesús establece en el nuevo pacto, es una herencia. Como hijos, una herencia. Y esta herencia es la vida eterna. Esta es la promesa bajo el nuevo pacto, la herencia eterna. Esta es la voluntad establecida por Cristo para los hijos, los llamados, los que recibirán de Él, lo que recibirán de Él en virtud de su sangre, de su sacrificio, la promesa de la herencia eterna. Es así como podemos entender las palabras que vienen a continuación y que a primera lectura son muy difíciles de relacionar con el tema de un pacto que el Señor estableció en su sangre. Leamos el versículo 16 y 17. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. No es difícil entender el argumento de un testamento y que debe morir el testador. El testamento se confirma con la muerte y solamente es válido lo que se hereda después de la muerte del testador. Pero ¿qué tiene que ver un testamento? La última voluntad que alguien establece con el tema del pacto que viene hablando el escritor de Hebreos. F.F. Bruce comenta: no resulta fácil seguir el argumento en la versión en nuestros idiomas actuales, porque estamos casi obligados a utilizar dos palabras diferentes, pacto y testamento, para representar dos aspectos diferentes del significado de una sola palabra griega, mientras que el argumento de nuestro autor depende del uso de la misma palabra griega todo el tiempo. La palabra griega es diateké, que tiene el sentido amplio de convenio o pacto. Así se ha venido usando en la epístola. El pacto que denota diateké es un pacto de gracia derramado por Dios sobre el pueblo, por el cual los trae a una relación especial con Él. En el sentido de pacto se viene usando. Pero aquí en los versículos 16 y 17 se la utiliza para hablar de otro aspecto de ese convenio o pacto. Un testamento de última voluntad, en la cual la propiedad es legada por su dueño a otras personas, en el entendimiento que ellas no tienen derecho alguno sobre dicha propiedad hasta que él muera. Algunos han tratado de interpretar que estos versículos 16 y 17, en ellos testamento sigue significando pacto en el sentido primario de un pacto establecido con Dios, en el sentido en que lo hemos estado viendo, pero en los pactos que vemos en el Antiguo Testamento,
¿Dónde vemos nosotros que las víctimas ofrecidas de los animales partidos representen simbólicamente la muerte del testador? Solamente aparecían como amenaza. Los animales partidos era la gravedad de incumplir el pacto. Cómo Dios se comprometía a cumplir finalmente lo establecido. Así que, como lo señala Bruce, tratar de ver esta expresión de el testador y el testamento y seguirlo manejando bajo la idea de pacto en el sentido primario que tenemos de la palabra, dice, no solo es un desvío de la fuerza natural de las palabras utilizadas aquí, porque no es verdad que el que hace el pacto se identifica con la víctima del pacto, de tal manera que en la muerte de la víctima se presenta simbólicamente su muerte. No encontramos nada de eso en la palabra del Señor. En el pacto hecho con Abraham, en el celebrado con Israel al pie del monte de Sinaí, las víctimas del pacto que eran degolladas no hacen ninguna sugerencia alguna de que Dios, el que hizo el pacto, las dos ocasiones estuvieran representados por ellas. Tampoco representan a Abraham, a Israel o a los receptores respectivos de aquellos pactos divinos. El autor inspirado lo que está haciendo aquí es el uso del significado amplio de la palabra diateque, que aquí está relacionado con esto. Es la promesa de la herencia que el nuevo pacto da a los llamados, a los que ahora son hijos de la promesa, a los creyentes. ¿Por qué? Porque Cristo ha cumplido el pacto eterno de redención. Ha cumplido perfectamente lo que estableció en el seno de la Trinidad, venciendo después sobre la muerte, y tiene entonces la posesión de la herencia para darla como legado a quienes no la merecen. Y ahí es donde encontramos entonces la relación de hijos, herencia. Hijos, herencia. Así que, aunque el texto es difícil, porque la palabra griega es una sola y a nosotros se nos obliga a traducirla de dos formas distintas, entendemos entonces que hay un aspecto amplio aquí que se está refiriendo a que Cristo, al haber vencido en la cruz del Calvario y haber cumplido el pacto eterno de redención establecido en sí mismo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, teniendo ahora la posesión de haber cumplido perfectamente el pacto, la vida, entonces ahora la dé a aquellos que ha asignado que la disfruten sin que la merezcan, porque el que la ganó fue Él. Bruce dice, si nos volvemos a la enseñanza de la teología antigua, Turretín, Witsius, Hodge, el pacto de redención es la tarea del Hijo. Al cumplir el plan divino de paz, el pactante celestial ha cumplido con todas las demandas de la justicia divina ultrajada. Su obediencia hasta la muerte llena la brecha con el cielo como ninguna otra cosa hubiese podido hacerlo. La gracia está en sus manos en esta etapa. Asume el aspecto de un legado que se incrementa y da a sus hermanos a través de su muerte, el testador, que en esta transición única vive otra vez para ser el administrador de su propia obra mediadora. Es en este sentido que entendemos que esta es la voluntad establecida por Cristo para los hijos, para los llamados, lo que recibirán de Él en virtud de su sangre, de su sacrificio en el pacto que Él establece.
Vamos a recibir una herencia. Como hijos está sellada la herencia que el testador ha determinado darnos sin que lo merezcamos. La herencia eterna es la vida eterna. El valor de esa ofrenda, de su sangre, fue anunciada en el Antiguo Testamento por las sombras que allí se hallaban y que el autor está citando. Y que así como ha señalado la necesidad del derramamiento de sangre, de la muerte, de un sustituto en el sacrificio de expiación, ahora trae aquí, llegando al centro de interés de su argumento, la necesidad de derramamiento de sangre para la institución de este pacto, uno nuevo en el que Él asegura por su muerte que su voluntad sea que los hijos reciban la herencia. La herencia eterna es vida eterna en Cristo Jesús. Y al citar las sombras del Antiguo Testamento, muestra cómo era necesario entonces el derramamiento de sangre para la institución de un pacto. Eso es lo que a continuación dice desde el versículo 18 al 22, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Y a continuación presenta un resumen de la institución y ratificación del pacto sinaítico con un sacrificio de sangre que encontramos en Éxodo 24 del 3 al 8. Pero continuamos leyendo el versículo 19. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros, de los machos cabríos, con agua, lana, escarlata y hisopo, roció el mismo libro también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y finalmente en el versículo 22 llega al punto central de su argumento. 22. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Recapitulando entonces, amados hermanos, la obra de Cristo es riquísima en aspectos que para nosotros son de beneficio salvífico. El escritor entonces, no como si fuese una fe nueva, sino como el cumplimiento de la promesa, trae dos ceremonias del Antiguo Testamento: el día de la expiación y el establecimiento de un nuevo pacto. En ambos el sacrificio, la sangre y la muerte son importantísimos, pero allí era una sombra. En Cristo, en la cruz del Calvario, ambos aspectos se cumplen. El primero hemos disfrutado de Él, al que sea una víctima que muere pagando el pecado, y es por eso que nosotros tenemos limpieza de conciencia en cuanto al pecado, porque han sido perdonados. El sacrificio en el día de la expiación, pero que en esta mañana venimos hablando, que hay algo que nos es asegurado. Hay algo que nos es asegurado. Ahora que somos sus hijos mediante la fe, que es un regalo de Dios. ¿Cuál? Una herencia. Es una herencia, es la voluntad del testador que murió para asegurar que nosotros los beneficiarios la recibiéramos. La herencia de la vida eterna, perdón de pecados, la muerte de un sustituto, la limpieza de nuestra conciencia en cuanto a pecados, saber el ofrecimiento de la sangre y la seguridad hasta la recepción plena de los beneficios de la obra de Cristo, porque es su voluntad, su última voluntad, que recibamos la herencia eterna. El testador ha muerto, pero el testador ha resucitado, y es ahora Él mismo quien la posesión entonces de lo ganado por su muerte lo administra a los suyos, asegurándonos en nuestro corazón que como hijos, también herederos y coherederos
con Cristo de las bendiciones eternas. 6 veces se repite la palabra sangre en este texto. Y esto evidentemente muestra el énfasis de esta sección. En el Antiguo Testamento, la sangre es sinónimo de la vida. La sangre es la vida, es una expresión que se repite en el Antiguo Testamento. En ese mismo orden de ideas, el derramamiento de la sangre era un símbolo de muerte. La sangre derramada en el sistema sacrificial claramente apunta a la muerte de un ser a causa del pecado. En este caso, en el sistema sacrificial, la muerte por sustitución. Pero en el establecimiento del antiguo pacto, que apunta típicamente en sombra al nuevo pacto, la muerte de los animales, para instituir y ratificar un pacto, también era típica y profética, mirando con anticipación la muerte de Cristo que ratificaría el nuevo pacto. Y ahora, con su muerte, asegurando la herencia que Él ha ganado por su vida y por su obra, levantándose de la tumba en resurrección y gloria, nos asegura la recepción de esa herencia. Este es el punto. Recogiendo todo lo que hasta el momento nos ha presentado en esta sección de la carta, que nos habla de la superioridad de la ofrenda que presenta nuestro mediador para nuestra redención, la conexión entre sangre, muerte, expiación y pacto que vemos anunciadas en las sombras del Antiguo Testamento, en aspectos tan sagrados como el día de la expiación y la institución y ratificación del pacto, señalaban la obra de Cristo para nuestra redención como el único camino, la respuesta divina en su gracia para el estado de muerte, de pecado del hombre. ¿Qué puede el hombre hacer para librarse del estado de muerte en el que se encuentra? Nada. Y de hecho nada quiere hacer. Es Dios, que en su infinita misericordia lo anunció todo por promesa en el antiguo pacto y se ha cumplido plenamente en las riquezas de la obra de Cristo, que nos puede dar perdón. Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre entona el himno. No deja de ser asombrosa la expresión que el apóstol Pablo da a los ancianos de Éfeso, cuando los cita en Mileto, encargándoles la iglesia sabiendo que nunca más verán su rostro. Él les dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia de Dios, la cual Él ganó por su propia sangre. La sangre de Dios. La sangre de Dios es la ofrenda que se presenta para nuestra redención. Y claramente entendemos que esta expresión se da en la persona única de nuestro Señor Jesucristo, quien es perfectamente Dios, pero que ha asumido también la naturaleza humana. Dios no tiene sangre, pero el Santo Hijo de Dios que se hizo hombre es Dios y derramó su sangre. La sangre derramada, la ofrenda para tu redención y para la aseguración de tu herencia, es la sangre de Dios. Qué locura esto.
Por eso, para los griegos, una locura. Y para los judíos, un tropezadero. Pero para nosotros, poder de Dios para salvación. El capítulo termina siendo una recopilación, una repetición de todo lo dicho en esta sección de la carta, antes de entrar en el capítulo 10, donde el autor va a presentar las reflexiones finales conclusivas sobre el sacrificio de Cristo, a lo que nos dedicaremos Dios mediante en el próximo sermón. Pero lo que hace es una recopilación. Ya en el 8.2 nos ha hablado de Cristo como un sumo sacerdote que entró en un santuario celestial. Ya en el 9.11 nos ha repetido que ese santuario es el verdadero y no el hecho por manos humanas. Ya en el 9.12 nos ha dicho que no ofreció un sacrificio de animales sino su propia sangre. Y allí mismo en el 12 nos ha dicho que entró en ese santuario celestial por su propio sacrificio una vez y para siempre. Y todo esto lo repite de manera unificada en los versículos 23 al 26. Y si lo repite y lo repite y lo repite, como incluso lo veremos en el capítulo 10, cuando veamos la primera parte, terminando esta sección, hermanos, es porque es necesario que se nos repita. Es porque es de vital importancia. Esta es la esencia. Este es el fundamento de por qué hombres pecadores son perdonados y se les asegura una herencia impensable. No sé si a ti te ha pasado, de pronto solamente me ha pasado a mí, muchacho, que se soñaba uno que se ganaba un premio grandísimo y se despierta uno y después la tristeza de que no era así. Era tan grande. Mis hermanos, nosotros no logramos ni siquiera en nuestros más ambiciosos sueños traer a nuestra mente lo que nos espera, la herencia ganada por Cristo por tan invaluable precio dado como ofrenda para nuestra redención. Lo maravilloso, mis amados hermanos, es que también dormiremos. Pero cuando abramos nuestros ojos, el asunto no se disipará como que era un sueño que no se cumplió, sino que allí será la realidad. La realidad. El versículo 23 al 26 entonces recopila todo esto que ha repetido una y otra vez. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, o sea, con la sangre, el hisopo, derramarla sobre ellos, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Permítanme hacer ahí un alto. ¿Cómo así que las cosas celestiales requieren ser purificadas? Pues no en virtud de las cosas celestiales en mismas, sino hablando de la necesidad de la purificación con respecto al pueblo, así como el tabernáculo y el lugar santo y el libro y los vasos y el mismo pueblo fuese rociado con sangre. Cuando se habla entonces de que asimismo las cosas celestiales es debido a la necesidad de la purificación del pueblo. El versículo 24 continúa: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre con el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Varios sermones hemos dedicado a cada uno de estos aspectos. Y termina el capítulo diciendo: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio,
así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, o sea, ya no para venir a hacer una obra para dar respuesta a la condición del hombre, sino para salvar a los que le esperan. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Pero permítanme hacer un par de consideraciones finales a manera de conclusión. Primero, a aquellos amigos que nos acompañan por primera vez, que tal vez nunca hayan participado como hoy de un tiempo de adoración, de un culto de adoración a Dios, donde la palabra de Dios es leída, explicada y aplicada. Seguramente mucho de lo que has escuchado hoy es contrario a lo que consideras con respecto al estado del hombre, su bondad, lo que merece, la relación con Dios, lo que Dios es y debe hacer según tu propia consideración. Bueno, mal haríamos si este mensaje buscara estar en sintonía con lo que las personas piensan acerca de sí mismas y de Dios, y diéramos la espalda a lo que Dios afirma sobre el estado del hombre y el único camino que tiene el hombre para la salvación de su alma. Estas escenas sangrientas y de muerte, tan primitivas según la consideración de algunos, no son otra cosa más que la proclamación divina sobre la realidad de la condición de la raza humana de pecado y la sentencia sobre sus vidas. La paga del pecado es muerte. Y no muerte en el sentido de la culminación de la vida aquí, sino una muerte que continúa después de la muerte, una muerte en vida, que es estar separados y bajo el justo juicio de aquel que te dio la vida y cada bocanada de aire que respiras y que tú usaste para vivirla en ofensa a Él. Por supuesto que este es un mensaje ofensivo y desconcertante, pero es la perspectiva divina sobre la condición del estado del hombre. Pero como también lo has escuchado en esta mañana, hay una buena noticia que también está relacionado con la muerte, la sangre, un sacrificio y el perdón. Esa noticia, esa buena nueva, el evangelio es Cristo, un sustituto, Dios mismo, el Hijo eterno, hecho hombre para pagar la deuda. Morir en sustitución por todo aquel que en Él cree. Y muriendo, dejando su voluntad asegurada, que recibas la herencia y levantándose de la tumba, asegurando y administrando que así será. El único camino para que seas reconciliado con Dios. Mal haríamos de tratar de dar un mensaje que se sintonice contigo y no te incomode, no te señale, no te inquiete. Mal haríamos. Pero si hoy estás teniendo conciencia de pecado, que necesitas un Salvador, en Cristo hay una promesa de perdón y vida eterna. No, pastor, usted no sabe lo que yo he hecho. Tal vez no, pero no importa la profundidad de tus pecados. Del mensaje de hoy piensa el valor de la ofrenda para el perdón de ellos. Seguro que tus pecados, por más horrendos que sean, son opacados por el inestimable valor de la sangre del Hijo de Dios derramada para redención de todos aquellos que crean en Él. Ven a Cristo, síguenos acompañando. Esta tarde ve a tu casa
Yo sé que hablaban de mí, pero yo creo que hay una promesa de perdón. No vas a sentir nada, no te vas a caer, pero vas a querer conocerle más. Y probablemente en unos años voltees a mirar y recuerdes que hoy fue el día de tu salvación. Y para nosotros, amados hermanos, cuán importante es considerar una vez más, como lo dijimos al principio, meditar sobre el infinito valor de la sangre derramada para el establecimiento de este pacto, este nuevo pacto, esa relación con Dios a la que hemos accedido mediante la fe en el Señor Jesucristo. Cuán vital para nuestras almas traer a memoria el valor de la ofrenda presentada por nuestro mediador para nuestra redención, su propia vida, su sangre, cuando nuevamente venga ante nosotros la realidad de nuestra condición humana débil, pecadora, faltante e insuficiente. Trae a memoria el valor de la ofrenda. Cuando la tentación toque a nuestra puerta en seducción para destrucción de nuestras almas y nosotros requiramos aferrarnos a aquello que es de un valor infinito frente a los ofrecimientos del pecado, si echas manos de tu fuerza, si echas manos de tus deseos, sucumbirás. Pero piensa en la ofrenda ofrecida, en la sangre derramada. Trae a tu mente las cosas sagradas cuando se presente el pecado frente a ti ofreciéndote. Ten temor de Dios. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Si el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Ten temor de Dios. Piensa en el valor de la redención. Piensa en la sangre pura derramada por el Hijo de Dios para tu redención. Temamos. Y cuando frente a la cita ineludible con la muerte, no haya nada más que asirnos sino de la esperanza, de la promesa, de la herencia eterna ganada por Cristo, por el infinito valor de la ofrenda que ofreció por los suyos, su sangre derramada. Qué bueno es meditar en el valor de la ofrenda ofrecida por nuestro mediador para el perdón de nuestros pecados y para seguridad de la herencia eterna.